Si su respiración cambia cerca de ti, ya está involucrado. Hay algo que ningún hombre te va a decir directamente, no porque sea un secreto guardado bajo llave, sino porque la mayoría de nosotros ni siquiera somos conscientes de que esto ocurre. Es algo que sucede en el cuerpo antes de que el cerebro tenga tiempo de procesar, antes de que aparezca una sola palabra, antes de que él mismo sepa lo que está sintiendo. Y hoy voy a hablarte de eso con una honestidad que pocas veces vas a encontrar en otro lugar. Mi nombre no importa tanto como lo que estoy a punto de revelarte. Lo que sí importa es que soy hombre, que he estudiado durante años la psicología masculina desde adentro, y que he visto cómo mujeres increíbles pierden conexiones reales con hombres que genuinamente las desean, simplemente porque nadie les enseñó a leer las señales correctas, no las señales que aparecen en listas de redes sociales, las señales reales, las que viven en el cuerpo, en el ritmo, en el aire que hay entre dos personas. Hoy vamos a hablar de respiración, y sé que eso puede sonar simple, incluso poético, pero cuando termines de escuchar esto, vas a entender que detrás de ese cambio aparentemente pequeño, hay todo un universo de psicología masculina que nadie te ha explicado con claridad. Déjame comenzar con algo que probablemente ya has experimentado sin saber exactamente qué era. Has estado cerca de un hombre conversando o simplemente compartiendo un espacio y en algún momento algo cambió. No puedes describir exactamente qué, pero algo en el ambiente se transformó. Él se volvió más presente, más atento, tal vez más cuidadoso con lo que decía, y tú lo sentiste pero no supiste interpretarlo. Lo que sentiste fue real, no fue tu imaginación ni tu deseo proyectándose sobre la situación, fue tu instinto captando algo concreto que él estaba comunicando sin palabras. Y uno de los canales más poderosos de esa comunicación silenciosa es precisamente la respiración. Nosotros los hombres somos criaturas que aprendemos desde muy temprano a controlar nuestras expresiones emocionales. Se nos enseña, directa o indirectamente, que mostrar vulnerabilidad es una debilidad, que revelar nuestros sentimientos antes de estar seguros es exponernos innecesariamente. Entonces desarrollamos una especie de armadura verbal. Aprendemos a decir menos de lo que sentimos, a minimizar, a desviar. Pero el cuerpo no puede aprender eso. El cuerpo no miente. Y la respiración es quizás el indicador más honesto que existe en el cuerpo humano, porque es el único sistema que funciona tanto de forma automática como consciente. Tú puedes controlar tu respiración si te concentras en ella, pero en el momento en que dejas de prestar atención, el sistema nervioso autónomo toma el control, y ese sistema responde directamente a las emociones, al estrés, a la excitación, al miedo, al deseo, a la conexión. Cuando un hombre siente algo profundo por una mujer, algo en su sistema nervioso cambia. Puede ser sutil, puede ser una leve aceleración, puede ser una respiración que se vuelve más profunda, más lenta, más consciente. Puede ser que contenga el aliento por una fracción de segundo cuando ella se acerca. Puede ser que exhale de una manera diferente cuando está relajado en su presencia. Estos cambios no son performances, son respuestas fisiológicas reales a un estado emocional real. Y tú, si aprendes a observar sin juzgar, puedes leer esas señales con una precisión que te va a parecer casi sobrenatural. Pero aquí quiero que me sigas con cuidado, porque hay una trampa en la que muchas mujeres caen. La trampa es confundir nerviosismo con interés, o peor aún, confundir calma con desinterés. Y eso es un error que cuesta relaciones enteras. Cuando un hombre está genuinamente involucrado emocionalmente contigo, no siempre va a mostrar agitación. De hecho, uno de los signos más poderosos de que un hombre está profundamente atraído por ti es cuando su presencia se vuelve más densa, más quieta, como si el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir y solo quedara el espacio donde tú estás. En ese momento, su respiración se hace más profunda, más lenta, más deliberada. No porque esté tratando de calmarse, sino porque su sistema nervioso está entrando en un estado de hiperenfoque. Y ese estado se llama, en neurociencia, respuesta de atención sostenida. Es lo que nos ocurre a los hombres cuando algo nos importa de verdad. Piénsalo así. Cuando un hombre está haciendo algo que le apasiona, que le genera placer, que le importa profundamente, su respiración cambia de una manera muy específica.
se vuelve más controlada, más presente, y cuando una mujer produce ese efecto en nosotros, esa misma respuesta aparece, porque el cerebro masculino, en ese momento, no está diferenciando entre pasión por una actividad y pasión por una persona. El patrón es el mismo. Ahora bien, quiero darte algo concreto aquí. Quiero que la próxima vez que estés cerca de un hombre que te interesa, observes 3 cosas muy específicas. La primera es lo que pasa en sus hombros cuando tú entras en su campo de visión. Los hombros son el lugar donde los hombres almacenamos tensión emocional. Cuando un hombre está nervioso o a la defensiva, los hombros suben ligeramente, se tensan, pero cuando está genuinamente relajado en tu presencia, los hombros caen, y con esa caída viene una respiración más profunda. Ese es un signo de apertura emocional real. La segunda cosa que quiero que observes es la calidad de sus silencios. Los hombres que no sienten nada especial llenan los silencios con palabras vacías, con frases de cortesía, con distracción. Los hombres que sienten algo profundo pueden sostener un silencio contigo sin incomodidad, y en ese silencio, si prestas atención, vas a notar que su respiración tiene un ritmo que no existía antes de que tú llegaras. La tercera cosa es lo que pasa justo antes de que él hable. Hay un momento, brevísimo, en que un hombre que está emocionalmente involucrado contigo hace una micropausa antes de comenzar a hablar, como si estuviera organizando no solo las palabras, sino también el peso de lo que quiere comunicar. Esa pausa viene acompañada de una pequeña inhalación. No es ansiedad, es presencia. Es el signo de que lo que está a punto de decirte importa para él, aunque lo que diga suene casual. Estos detalles parecen pequeños, y lo son. Pero la intimidad real entre dos personas no se construye en los grandes gestos. Se construye en los detalles que la mayoría ignora, porque nadie les enseñó a verlos. Y aquí es donde quiero pausar un momento para hablarte de algo que puede cambiar completamente la manera en que entiendes a los hombres, y por extensión, la calidad de tus relaciones. Existe algo que he compilado después de años de estudio, conversaciones profundas con hombres de distintas edades y contextos, y un trabajo serio de psicología aplicada al comportamiento masculino. Se llama El Manual con los 21 secretos de la mente masculina. Y lo que hace este material no es darte trucos o manipulaciones baratas. Lo que hace es darte el idioma real con el que operamos nosotros los hombres, por dentro, aunque por fuera parezcamos simples o distantes. Uno de esos secretos habla precisamente de esto, de los canales no verbales de comunicación masculina, de cómo leer el cuerpo de un hombre con una precisión que transforma por completo la dinámica de cualquier relación. Si lo que estás escuchando hoy te está generando esa sensación de que siempre hubo algo que no sabías cómo leer, ese manual fue creado exactamente para ti. Más adelante te voy a dar más detalles. Por ahora, sigamos. Quiero hablarte ahora de algo que va más profundo que la respiración como señal aislada. Quiero hablarte de lo que ocurre en la mente masculina cuando un hombre empieza a involucrarse de verdad con una mujer, porque entender ese proceso desde adentro te da un poder de interpretación que no tiene precio. Nosotros los hombres tenemos una relación muy particular con el riesgo emocional. A diferencia de lo que muchas mujeres creen, no es que no sintamos. Sentimos muchísimo. El problema es que hemos sido condicionados a evaluar el riesgo emocional antes de mostrarlo. Es como si tuviéramos un sistema de seguridad interno que antes de permitir que una emoción salga al exterior, la analiza, la mide, calcula la probabilidad de que sea bien recibida, y solo entonces, si la ecuación da positivo, la deja pasar. Ese sistema de seguridad tiene un nombre en psicología. Se llama regulación emocional masculina, y es diferente al proceso femenino. No es mejor ni peor. Es diferente, y cuando no entiendes esa diferencia, empiezas a interpretar la cautela emocional masculina como frialdad, como desinterés, como rechazo, y eso genera reacciones que en realidad alejan al hombre justo cuando está más cerca de abrirse, porque lo que activa la apertura emocional en un hombre no es la presión, no es la demanda de más expresividad. Lo que la activa es la seguridad, la sensación de que el espacio donde él está es un espacio donde puede bajar la guardia sin consecuencias destructivas. Y aquí está la paradoja que quiero que entiendas con claridad.
La mujer que logra que un hombre baje la guardia no es necesariamente la más expresiva, ni la más insistente, ni la que más verbaliza sus sentimientos. Es la que crea el ambiente correcto, la que, de alguna manera que él no puede describir con exactitud, hace que su sistema nervioso sienta que puede relajarse. Y cuando ese sistema nervioso se relaja, la respiración cambia. Siempre. Esto no es magia, es fisiología, es química, es psicología, y es completamente aprendible. Déjame contarte algo que he observado repetidamente. He hablado con hombres de 30, 40, 50 años que me describen el momento en que supieron que una mujer era diferente para ellos. Y casi ninguno lo describe en términos de lo que ella dijo. La mayoría lo describe en términos de cómo se sintieron en su presencia, cómo algo en ellos se calmó, cómo dejaron de estar en modo de performance y simplemente estuvieron, cómo sintieron que podían respirar diferente. Esa frase, sentir que podía respirar diferente, aparece con una frecuencia que ya no me sorprende, porque es literalmente lo que ocurre. El cuerpo registra la seguridad emocional antes de que la mente la procese, y cuando un hombre dice algo así de una mujer, está describiendo un estado fisiológico real que ella provocó en él. Ahora, aquí viene algo que quiero que escuches con mucha atención, porque es uno de los malentendidos más costosos en las relaciones entre hombres y mujeres. Muchas mujeres, cuando están interesadas en un hombre, entran en un estado de hipervigilancia emocional. Analizan cada mensaje, cada pausa, cada tono de voz. Y eso es completamente comprensible, porque el dolor del rechazo o de la ambigüedad es real y doloroso. Pero ese estado de hipervigilancia tiene un efecto secundario que pocos mencionan. Cambia la energía que proyectas. Cuando una mujer está en ese estado, su propia respiración cambia. Se vuelve más superficial, más tensa, y nosotros los hombres lo sentimos aunque no podamos nombrarlo. Sentimos la tensión, sentimos la evaluación constante, y eso activa nuestro propio sistema de seguridad, que en lugar de abrirse, se cierra más. Es un ciclo que se retroalimenta y que destruye conexiones antes de que puedan desarrollarse. La solución no es fingir indiferencia. Eso tampoco funciona porque es una performance y el cuerpo lo delata. La solución es algo mucho más poderoso, que es lo que voy a seguir desarrollando contigo en esta conversación. Pero antes de avanzar, quiero darte un concepto que va a reencuadrar completamente cómo ves tu rol en una relación con un hombre. Ese concepto se llama regulación coemocional, y es probablemente la habilidad más subestimada que una mujer puede desarrollar si quiere tener relaciones profundas y duraderas con hombres. La regulación coemocional es la capacidad de dos personas para influirse mutuamente en sus estados internos. No es control, no es manipulación. Es una especie de danza fisiológica en la que los sistemas nerviosos de dos personas se sincronizan. Y cuando esa sincronización ocurre entre un hombre y una mujer, el nivel de conexión que se produce es de una profundidad que ninguna conversación intelectual puede replicar. Los estudios de neurociencia afectiva muestran que cuando dos personas están en un estado de conexión genuina, sus ritmos cardíacos, sus patrones de respiración y hasta sus ondas cerebrales empiezan a sincronizarse. No es metáfora, es biología. Es lo que significa estar verdaderamente presentes el uno para el otro. Y cuando una mujer entiende esto y aprende a crear ese ambiente de sincronía, deja de preocuparse por decir las cosas correctas o actuar de la manera adecuada, porque lo que está haciendo es algo mucho más fundamental. Está hablando directamente al sistema nervioso de ese hombre, y ese sistema nervioso no puede fingir lo que siente. Quiero avanzar ahora hacia algo que muchas mujeres nunca consideran, y es la diferencia entre la atracción física masculina y el involucramiento emocional masculino, porque son dos procesos completamente distintos, y confundirlos es uno de los errores más comunes y más dolorosos. La atracción física en nosotros, los hombres, es relativamente rápida, directa, y no requiere conexión emocional. Eso no es un defecto, es simplemente la estructura de nuestra biología. Pero el involucramiento emocional, eso es otra cosa. El involucramiento emocional masculino es un proceso lento, cuidadoso, que requiere seguridad y que cuando ocurre de verdad,
es profundamente transformador para nosotros. Un hombre puede sentir atracción física por muchas mujeres simultáneamente, pero el involucramiento emocional genuino, ese estado en el que un hombre empieza a pensar en una mujer cuando no está con ella, en el que empieza a querer compartir cosas de su mundo interior, ese estado es raro, y cuando ocurre, cambia la forma en que ese hombre respira cerca de ella, porque el involucramiento emocional activa un sistema completamente diferente en el cuerpo masculino. Activa el sistema de apego, que está mediado por oxitocina y vasopresina, y que produce una sensación que nosotros no siempre sabemos nombrar, pero que reconocemos de inmediato. La sensación de querer proteger ese espacio, de no querer perderlo, de que algo en ese lugar es único. Y esa sensación se manifiesta físicamente. Se manifiesta en cómo nos movemos en su presencia, en cómo calibramos nuestra energía, en cómo respiramos. Ahora bien, tú mujer, probablemente en este punto te estás preguntando algo muy concreto. ¿Cómo sé si lo que estoy viendo en él es atracción o involucramiento real? Esa es exactamente la pregunta correcta, y la respuesta está en observar patrones en el tiempo, no momentos aislados. La atracción física produce comportamientos intensos pero inconsistentes. El involucramiento emocional produce algo diferente. Produce consistencia. Produce presencia sostenida. Produce esa calidad de atención que no fluctúa con el humor del día o con las circunstancias externas. Y una de las maneras más confiables de distinguirlos es, de nuevo, la respiración. Un hombre que solo siente atracción física puede estar perfectamente cómodo en el silencio de una conversación vacía contigo. Un hombre que está emocionalmente involucrado tiene una presencia diferente en el silencio. Hay algo en su quietud que comunica. Hay un peso diferente en su respiración que dice que él también está en ese espacio, que no está solo de cuerpo, sino también de sistema nervioso. Sé que esto requiere práctica. Sé que leer estas señales no es algo que se aprende en un día. Por eso quiero hablarte de nuevo de algo que puede acelerar significativamente ese proceso de comprensión. El manual con los 21 secretos de la mente masculina no es un libro de consejos genéricos. Es un trabajo profundo que desmonta los mecanismos internos del pensamiento y la emoción masculina con una precisión que raramente encuentras en materiales destinados a mujeres. Hay un capítulo específico dedicado a la decodificación del lenguaje no verbal masculino, que va mucho más allá de lo que estamos viendo hoy. Hay otro que habla de los patrones de involucramiento emocional masculino y cómo reconocerlos en las primeras etapas de una relación, antes de que el hombre mismo los haya verbalizado. Las mujeres que han tenido acceso a este material no son las que esperan descifrar señales confusas durante meses. Son las que entienden lo que está pasando con suficiente claridad como para tomar decisiones inteligentes desde el principio. Y en un mundo donde el tiempo emocional es uno de los recursos más valiosos que tienes, esa ventaja no es pequeña. Te lo digo con toda seriedad. Hay mujeres que están, ahora mismo, navegando sus relaciones con una comprensión del comportamiento masculino que tú todavía no tienes. Y esa brecha tiene consecuencias reales. Más adelante te doy los detalles de cómo acceder. Por ahora, sigamos profundizando. Quiero hablar de uno de los grandes mitos que existen sobre los hombres y las emociones. El mito de que los hombres no quieren conexión emocional profunda, que lo que nosotros buscamos es solo placer físico, entretenimiento, conveniencia, que la profundidad emocional es un territorio exclusivamente femenino. Eso es completamente falso. Y lo digo como hombre, con toda la autoridad de quien ha tenido estas conversaciones con decenas de hombres que en privado revelan algo que nunca dirían públicamente. Los hombres anhelamos conexión profunda tanto como las mujeres. Lo que es diferente es el camino que tomamos para llegar ahí, y las condiciones que necesitamos para sentirnos seguros en ese territorio. Nosotros llegamos a la conexión emocional profunda a través de la experiencia compartida, no a través de la conversación directa sobre emociones. Al menos no en las primeras etapas. Un hombre que todavía no ha establecido suficiente confianza con una mujer no va a iniciar una conversación profunda sobre sus miedos o sus deseos más íntimos. Pero ese mismo hombre, si se siente seguro en tu presencia, va a empezar a invitarte a sus espacios, a compartir cosas de su mundo que normalmente no comparte, a traerte dentro de su forma de ver las cosas.
Y eso es profundidad emocional masculina. No siempre suena como una conversación terapéutica. A veces suena como él explicándote algo que le apasiona. A veces suena como él contándote un recuerdo de su infancia, de manera aparentemente casual. A veces es simplemente estar en silencio con alguien y que ese silencio se sienta completo. Aprende a reconocer esas invitaciones, reina, porque cuando un hombre te hace una invitación de ese tipo, aunque no lo parezca, está abriéndote una puerta hacia su mundo interior. Y si en ese momento tú sabes cómo responder, si sabes cómo recibir eso sin exigir más, sin analizar en voz alta, sin convertirlo en una evaluación de sus sentimientos, él va a abrir esa puerta un poco más cada vez. Y con cada apertura su respiración cambia, se vuelve más suelta, más confiada, más presente. Porque cada vez que una mujer recibe correctamente una de esas invitaciones silenciosas, el sistema nervioso masculino registra: aquí es seguro, aquí puedo bajar más la guardia. Esto me lleva a algo que quiero desarrollar con mucho cuidado, porque tiene el potencial de transformar no solo una relación específica, sino tu relación entera con los hombres como categoría. Existe un concepto que llamo el umbral de la confianza masculina. Es el punto a partir del cual un hombre deja de evaluar conscientemente cada interacción contigo y empieza a simplemente estar. Es el punto donde la relación deja de ser un proyecto que él está administrando y se convierte en un espacio al que él quiere volver. Y ese umbral, una vez cruzado, cambia todo. Antes del umbral, un hombre puede mostrarse interesado, atento, incluso cariñoso, pero hay una parte de él que sigue en modo de análisis, que sigue midiendo, evaluando, calculando, y esa parte de él se refleja en una cierta tensión que, si sabes observarla, puedes notar en cómo se mueve, en cómo habla, en cómo respira. Después del umbral, todo eso desaparece, y lo que queda es una presencia masculina completamente diferente, una que no está gestionando la impresión que genera, una que simplemente está, y esa presencia tiene una calidad en la respiración que es inconfundible una vez que la conoces. Es más lenta, más profunda, más anclada. Es la respiración de alguien que ha encontrado un lugar donde puede descansar. ¿Cómo cruzas ese umbral con un hombre? No a través de estrategias ni de técnicas de seducción, a través de algo mucho más poderoso, que es la comprensión genuina de cómo funciona su mundo interior. Y esa comprensión no se improvisa, se construye. Quiero hablar ahora de algo que muy pocas personas mencionan cuando hablan de relaciones, y es el poder del ritmo en la comunicación entre hombres y mujeres. Y cuando digo ritmo, no me refiero solo a la velocidad de las conversaciones o la frecuencia de los mensajes. Me refiero al ritmo profundo de la presencia de dos personas. Cada persona tiene un ritmo interno, un tiempo natural de procesamiento, de respuesta, de apertura. Y cuando dos personas tienen ritmos muy diferentes, la conexión es difícil, no porque no haya química o intención, sino porque sus sistemas nerviosos no logran sincronizarse. Los hombres en general tenemos un ritmo de apertura emocional más lento que las mujeres, no porque seamos menos profundos, sino porque el proceso de evaluación del riesgo emocional toma más tiempo en nosotros. Y cuando una mujer, movida por su propio ritmo más rápido, empieza a avanzar antes de que el hombre haya tenido tiempo de procesar, el resultado es casi siempre el mismo. Él se retira, no porque no esté interesado, sino porque su sistema nervioso registró que el ritmo de esa relación lo está sobrepasando. Esto explica una cantidad enorme de situaciones que muchas mujeres interpretan como rechazo, y que en realidad no lo son. Ese hombre que estaba completamente presente y de repente se distanció. Ese que respondía con entusiasmo y luego se volvió monosilábico. Ese que parecía tan interesado y de pronto paró de buscarla. En muchos de esos casos, no fue que dejó de estar interesado, fue que el ritmo se desincronizó y su sistema nervioso necesitó espacio para recalibrar. Y cuando la respuesta a ese espacio fue más presión, más mensajes, más demanda de explicación, la desconexión se hizo permanente. Entender esto no es renunciar a lo que quieres en una relación. Es entender el mecanismo real para que lo que quieres pueda ocurrir. Hay una diferencia enorme entre rendirse ante la dinámica y comprenderla lo suficientemente bien como para navegarla con inteligencia.
Y esa inteligencia relacional, que es de lo que estamos hablando hoy, no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende, y se aprende mucho mejor cuando tienes las herramientas correctas. Quiero hablarte ahora de algo que considero uno de los secretos más poderosos y menos discutidos de la psicología masculina. Lo llamo el principio del espejo invertido. Y una vez que lo entiendas, vas a ver tus interacciones con hombres de una manera completamente diferente. El principio funciona así. La mayoría de las personas asume que para atraer a alguien, necesitas mostrar lo mejor de ti misma constantemente, proyectar entusiasmo, energía, presencia intensa. Y hay una verdad parcial en eso, pero en la psicología masculina, hay un mecanismo que funciona exactamente al revés. Cuando una mujer es capaz de mostrar serenidad genuina en su presencia, cuando no está constantemente buscando validación, cuando puede estar consigo misma de manera plena incluso estando con él, eso produce en nosotros los hombres una atracción que es cualitativamente diferente a la que produce cualquier otra cosa. Porque esa serenidad nos dice algo que nuestro sistema nervioso traduce de inmediato. Esta mujer no necesita nada de mí para estar bien, lo que significa que si elige estar conmigo, es porque genuinamente quiere estarlo. Y eso, para un hombre que está evaluando el riesgo emocional de involucrarse con alguien, es una información preciosa, porque el mayor miedo que tienen muchos hombres en las relaciones no es la vulnerabilidad emocional en sí misma, es involucrarse profundamente con alguien que necesita de ellos de una manera que ellos no van a poder sostener. La dependencia emocional desproporcionada activa en nosotros un sistema de alerta que puede parecerse al desinterés, pero que en realidad es autoprotección. Una mujer que proyecta esa serenidad, esa completitud interior, no solo es atractiva, es magnética, porque le dice a ese hombre que si entra en ese espacio, va a encontrar algo que enriquece su vida, no algo que la complica. Y cuando un hombre siente eso, su respiración cambia de una manera muy específica. Se hace más profunda en los momentos de cercanía física o emocional. Se vuelve más lenta cuando están en silencio. Hay una especie de quietud que se asienta en él que no estaba ahí antes. Y esa quietud es la señal de que su sistema nervioso ha decidido que este es un lugar seguro. Quiero hablarte de algo que conecta todo lo que hemos estado explorando hoy y que tiene que ver con el tiempo. Específicamente, con cómo los hombres experimentamos el tiempo en una relación que importa de verdad. Nosotros, los hombres, tendemos a relacionarnos con el tiempo de una manera que puede confundir a muchas mujeres. Podemos parecer indiferentes durante periodos prolongados y luego de pronto mostrar una intensidad que parece surgir de la nada. Podemos pasar semanas en modo de distancia aparente y luego hacer algo que demuestra que durante todo ese tiempo estuvimos pensando en la relación. Eso no es inconsistencia emocional, es la manera en que procesamos el involucramiento profundo. Necesitamos tiempo para integrar, para que lo que sentimos se convierta en algo que podemos sostener, y durante ese proceso de integración, el ruido externo, la presión, la demanda de definición, nos interrumpe y puede abortar el proceso completamente. Pero cuando ese proceso se completa, cuando un hombre ha tenido el espacio y el tiempo para integrar lo que siente por una mujer, lo que emerge del otro lado es algo completamente diferente a lo que había al principio. Hay una solidez, una intencionalidad, una presencia que ya no fluctúa de la misma manera, y esa solidez se expresa en cómo respira, en cómo ocupa el espacio, en cómo te mira, en cómo se mueve cuando está cerca de ti. Es la respiración de alguien que ha tomado una decisión interior, aunque todavía no la haya verbalizado. Aprende a reconocer esa respiración, reina, porque cuando la veas, sabrás que el proceso que estaba ocurriendo en él llegó a un punto de no retorno. Y ahora quiero llevarme a algo que considero el núcleo de todo lo que hemos hablado hoy, el concepto que une la respiración, el ritmo, el umbral de confianza, el principio del espejo invertido, y todos los demás elementos que hemos explorado. Y ese concepto es presencia. La presencia real es la moneda más valiosa en cualquier relación humana, y es también la más escasa, porque vivimos en un mundo que entrena a las personas para estar en todas partes mentalmente, excepto donde están físicamente. Un hombre que está genuinamente presente contigo
No está pensando en su trabajo, en sus problemas, en otras mujeres. Está ahí, y esa presencia tiene una calidad física que se puede percibir. Tiene una manera de mirar que no está buscando otra cosa. Tiene una manera de escuchar que no está preparando la siguiente respuesta. Y tiene una manera de respirar que es completamente diferente a la que tiene cuando está procesando el mundo en modo automático. Cuando dos personas están realmente presentes la una con la otra, algo extraordinario ocurre en sus cuerpos. Los sistemas nerviosos comienzan a comunicarse por debajo del nivel consciente. La respiración se sincroniza. El ritmo cardíaco se armoniza. Hay una química que no necesita palabras para establecerse. Y nosotros los hombres, cuando encontramos a una mujer en cuya presencia podemos entrar en ese estado, lo reconocemos aunque no podamos describirlo. Lo reconocemos porque nuestra respiración cambia, porque algo en nosotros se asienta, porque el ruido que normalmente llena nuestra cabeza se calma. Y ese estado, esa quietud que ella produce en nosotros, se convierte en algo que queremos volver a experimentar una y otra vez. Eso es involucramiento masculino real. No es solo atracción, no es solo interés. Es el reconocimiento de que en la presencia de esa mujer, algo en nosotros puede ser lo que realmente es. Quiero cerrar esta conversación con algo que considero fundamental y que quiero que lleves contigo mucho después de que hayas terminado de escuchar esto. Todo lo que hemos explorado hoy, la respiración como señal, el ritmo de la apertura masculina, el umbral de la confianza, la regulación coemocional, el principio del espejo invertido, la presencia genuina, todo esto no son técnicas para conseguir a un hombre. Son herramientas para entenderte mejor a ti misma en relación con los hombres, para tomar decisiones más inteligentes, para no perder tiempo en dinámicas que no van a ningún lado, y para reconocer y nutrir las conexiones que tienen el potencial de ser reales. Porque el objetivo final no es aprender a decodificar a los hombres como si fueran un código que necesitas hackear. El objetivo es crear el tipo de relaciones donde la decodificación no sea necesaria, donde la conexión sea tan genuina que las señales no sean enigmas sino simplemente la música de dos personas que se eligieron conscientemente. Y para llegar ahí, necesitas entender el territorio. Necesitas conocer los mecanismos que operan por debajo de la superficie en la mente masculina. Necesitas el idioma que nosotros hablamos cuando no estamos hablando con palabras. Por eso, antes de terminar, quiero hablarte una última vez de el manual con los 21 secretos de la mente masculina, porque todo lo que hemos explorado hoy es solo una fracción de lo que ese material contiene. Hay secretos en ese manual que van a cambiar para siempre la manera en que ves y entiendes a los hombres. Hay revelaciones sobre los patrones de comportamiento masculino que la mayoría de las mujeres nunca van a conocer porque nadie se los explica con esta profundidad y con esta honestidad. Hay un secreto específico que habla del momento exacto en que un hombre decide si una mujer es alguien con quien quiere construir algo real o alguien que solo ocupa un lugar temporal en su vida. Y ese momento no ocurre cuando él lo decide conscientemente. Ocurre mucho antes, en un nivel que ni él mismo puede controlar si no es que conoce sus propios mecanismos. Ese secreto solo, aplicado correctamente, puede evitarte años de relaciones que nunca van a llegar a donde quieres que lleguen. Hay otro secreto que habla de por qué los hombres se alejan en el momento de mayor intimidad. Y no lo digo en términos sexuales, sino emocionales. Ese patrón destruye relaciones enteras porque se interpreta como rechazo cuando en realidad es el signo de que él está sintiendo demasiado y todavía no sabe cómo sostenerlo. Entender ese patrón no solo te protege de tomar decisiones equivocadas en esos momentos, te da la posibilidad de ser la mujer que lo recibe de una manera que él nunca antes ha experimentado. Y eso, tú mujer, es lo que crea vínculos que duran. El acceso al manual está disponible, y el momento de tenerlo es ahora, no después de que la próxima relación se complique, no después de que vuelvas a preguntarte qué salió mal. Ahora, cuando todavía tienes la oportunidad de entrar en tus próximas interacciones con los hombres con una comprensión que la mayoría de las mujeres simplemente no tiene. El link para acceder está justo debajo de este video. No lo pienses demasiado. El costo de no entender la mente masculina es mucho mayor que cualquier inversión que puedas hacer hoy en entenderla, porque al final,
Lo que estamos hablando aquí no es de conseguir a alguien a cualquier precio. Es de construir relaciones desde un lugar de comprensión real, de presencia genuina, de elección consciente. Es de ser la mujer que no adivina, sino que sabe, la que no espera señales confusas, sino que las lee con claridad, la que no reacciona desde el miedo, sino que actúa desde la inteligencia emocional. Y esa mujer, reina, cuando entra en el espacio de un hombre que vale la pena, produce en él exactamente lo que hemos estado describiendo hoy. Produce esa quietud, esa presencia, ese cambio en la respiración que dice, sin una sola palabra, que algo en él ya tomó una decisión. Eso es lo que está disponible para ti. Empieza hoy.